Bueno, inicio de febrero, así que toca hablar de las lecturas de enero, aunque he pensado que a lo mejor hago un vídeo destacando un poco lo que leí en 2018, pero no entro en el top, porque sí que hay algunos libros de los que me gustaría hablaros y recomendaros, no estoy muy segura, que leí en 2018 que no aparecieron en el top y como no estuve grabando, pues no aparecían en las lecturas de mes. Así que si os apetece, dejádmelo abajo en comentarios, porque intentaría grabar ese vídeo en breve para que no se me olviden más detalles de esos libros. En cuanto a las lecturas de 2019, empecé el año con una novela que no tenía muy planeada, la verdad, pero sí que la tenía pendiente desde hace mucho tiempo y de hecho desde antes de hacer el viaje a la India. Me habían dado esta, que me la habían recomendado mucho, que es El dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy. Dejadme hablaros un poco de la autora, porque creo que tiene una vida muy interesante. Desarrolló una conciencia social de su propio país muy tempranamente sobre los problemas que tiene la India, que son muchos, e hizo un reportaje sobre la guerra de los naxalitas. Los naxalistas, por si no lo sabéis, son una organización, o son considerados más bien por el gobierno indio como una organización terrorista que, no lo voy a explicar mal seguro, pero defiende un poco los derechos o las reclamaciones de los maoístas, que son los seguidores de Mao. Estos han tenido muchos problemas con el gobierno indio y de ahí nació el grupo terrorista de los naxalitas. Entonces Arundhati Roy hizo un reportaje sobre los naxalitas intentando explicar el conflicto, no defendiéndolos, pero sí intentando explicar por qué existían y qué defendían. Y a raíz de publicar ese reportaje, el gobierno de la India la consideró persona non grata y tuvo que emigrar. Esta mujer, que es escritora, en realidad no es estrictamente novelista. Lo que ella más escribe es ensayo, pero escribió 2 novelas en toda su vida, o ha escrito, que está viva, pobrecita, ha escrito 2 novelas en toda su vida. La primera fue esta, El dios de las pequeñas cosas, y la segunda la ha publicado muy recientemente y se llama El ministerio de la felicidad suprema. De hecho, esta última novela, debido a su mala relación con el gobierno indio, ha podido promocionarla en todo el mundo, excepto en la India. Centrándonos ya más en la historia, este libro nos habla de una familia en el sur de la India, en el pueblo natal de la autora, de hecho, pero aunque vamos viendo todos los personajes y conocemos sus pasados, etc., la historia se centra básicamente en 2 niños que son gemelos y que se llaman Esta y Rael. Son chico-chicas, son mellizos. Son 2 personas que, aunque sean mellizos, son muy diferentes y además han vivido vidas muy diferentes aunque pertenezcan a la misma familia. El kit de la cuestión es que en esta familia, en un momento dado, sucede algo muy heavy que rompe la familia y separa a los miembros de esa familia y, bueno, provoca que se mueva mucha mierda ahí debajo. Yo os puedo decir que a mí me ha gustado mucho el libro, yo lo disfruté mucho, pero no sé si es por haber estado en el país, porque una de las cosas que más me gustaba era reconocer en este libro la India que yo vi. Lo hace muy bien, retrata muy bien ese calor asfixiante, esa humedad que hace que los libros se queden ondulados, los bichos, la suciedad, el hecho de que en ese país haya una mezcla tan grande y tan enorme de religiones y de grupos sociales y de creencias, y aunque se haya modernizado y esté en pleno siglo XXI ahora, sigue manteniendo ese aspecto como místico, pero es un místico que no es el mismo que el que nosotros entendemos en el mundo occidental. La misticidad en la India es mucho más terrenal, aunque tengan mucho miedo de los dioses y tengan toda una serie de rituales que parecen ancestrales, no tienen tanto miedo ni del sexo, ni de... no sé, son... En realidad yo creo que religiosamente hablando están mucho más avanzados. Si os gustan las historias sobre familias y sobre los miembros y sobre las relaciones que hay entre ellos y sobre cómo en las familias todo se va tapando hasta que llega un momento que explota todo, y además bañado con toda esa parte tan original que es que esté ambientada en la India, es decir, que no sea una familia occidental, sino una familia con costumbres y raíces indias, yo creo que os puede gustar. La segunda lectura del mes la cogí de chiripa, o sea, sin saber nada del libro, en una librería. La cogí pensándome que sería un tipo de libro y pensándome que tendría un tono, y nada que ver, nada, no cumplió ninguno de los puntos que yo le buscaba a esta novela. Se trata de la novela editada por Sexto Piso, Aguardiente, de
autor de nombre impronunciable. Vamos a intentarlo. Torgny Lindgren. Torgny Lindgren. Eso. Esta novela, que tiene una portada preciosa, que es un cuadro de Cézanne que se llama Los jugadores de cartas, nos cuenta la historia de un pastor que se llama Olof, un pastor de religión me refiero, y que después de muchos años vuelve a Suecia, la zona rural donde predicó cuando era joven. Y se supone que él vuelve con una intención muy clara. Básicamente, él, cuando vivía en esa zona rural, convirtió o descubrió la fe a mucha gente, y cuando se fue de la zona rural tuvo como una crisis de fe y se volvió ateo. Entonces ahora, muchos años después, vuelve para pedir perdón a la gente de esa zona rural porque les contó una mentira. Y ahora viene a contarles que Dios no existe, que el juicio final nunca va a ocurrir y que todo eso eran patochadas. Yo, leyendo la contraportada de la novela, me dio la sensación de que tendría un tono como muy irónico, como muy sarcástico, jugando con el tema de la religión, de una persona que ha sido muy creyente, que incluso ha sido pastor y que ahora es ateo, entonces vuelve a la zona rural. No sé, me dio esa sensación. Y además, como él ya es un hombre muy mayor y la gente con la que va a reencontrarse también son gente muy mayor porque han pasado muchísimos años, me daba la sensación de que sería una novela irónica y sarcástica, pero muy tierna, porque la gente mayor inspira ternura. Y me pareció muy original y muy diferente, y una manera, eso ahí, me acuerdo que lo pensé en la librería, pensé, vamos a ver si los suecos saben escribir algo que no sea novela negra o novela policíaca. Pues bueno, esto es lo que pasa cuando escoges una novela sin saber nada de ella, que puedes acertar o la puedes cagar bastante, y este fue el caso. No tiene el tono que yo le buscaba, de hecho tiene un tono bastante desagradable porque es tan profundo y quiere ser tan profunda esta novela sobre la fe y sobre el creer en Dios y el paso de la vida, pero es tan profundo que se vuelve soporífero, realmente soporífero. Los personajes no llegan ni a conquistarte ni a... A mí solo llegaron a desagradarme, especialmente el protagonista. De hecho, estas conversaciones que tiene con los habitantes con los que se va encontrando y esos monólogos internos que él tiene sobre la fe, mira, sinceramente, o sea, y además no me llevaban a nada, ni siquiera me hacían una reflexión que cualquier persona no se haya podido hacer antes, o sea, era totalmente soporífero. Muy mal se llevó, pero le puse una estrella, pero ya se la había puesto antes de terminar el libro, y cuando terminé dije, sí, una, y por qué no hay menos. Después de ese chasco, me tenía que curar de alguna manera. Ya sabéis cómo va esto: cuando terminas de leer un libro que te ha gustado mucho, cuesta empezar otro, y cuando terminas un libro que no te ha gustado nada, cuesta empezar otro, porque tienes que buscar algo que te haga resurgir de tus cenizas. Y yo cogí pues a Terry Pratchett. En este caso yo seguí con la saga de las brujas, y lo que no hice fue, claro, yo empecé la saga de las brujas por el segundo libro oficial, entonces a mí me tocaba o ir para adelante o leer la precuela o primer libro de la saga, que está desconectado y es Ritos Iguales, y pues por hacer las cosas un poco bien decidí coger Ritos Iguales. En esta novela solamente aparece, de los personajes que yo conocía, solamente aparece Yaya Ceravieja, pero da igual porque llena la pantalla o llena las páginas. Es un personaje genial, ya os lo comenté cuando hablé de brujerías, y es que en este libro está igual de sublime. Lo que nos cuenta en este caso Ritos Iguales es, al inicio del todo de la novela, que un mago muy poderoso y moribundo, antes de morir, quiere ceder su cayado a un futuro mago, y decide hacerlo siguiendo la tradición, cediendo ese cayado al octavo hijo de un octavo hijo. Esas tradiciones del mundo de Pratchett que son como me troncho. Este octavo hijo del octavo hijo debería ser un chico y está destinado a ser mago por una ley natural del mundo disco. Pero resulta que ese octavo hijo de octavo hijo no es un hijo, sino una hija. Y las mujeres no pueden ser mago en mundo disco, solamente pueden ser brujas. De la misma forma, un hombre no puede ser brujo, tiene que ser mago. Entonces hay esa especie de ley que lo que plantea es, evidentemente, una cuestión de género. Me parece súper guay que plantee este problema, pero lo que más guay me parece es cómo lo plantea y cómo lo trata. Ya no sabe si esa magia va a ser de bruja o va a ser de mago, pero yo creo que Escarina, que es esta chica, no la voy a
no la había presentado. Se llama Escarina, aunque la llaman Esc. La relación de Escarina y Yaya es muy chula, pero llega un momento en que Escarina crece y deben enfrentarse a ese problema de género, porque Yaya se da cuenta de que esa niña no está destinada a ser bruja. Y lo que me gusta de este libro es cómo lo narra Pratchett, cómo lo desdramatiza. Él podría haber hecho una novela en la que todo fuera «Oh, pobre Esk, que no puede ser mago porque es mujer, esa sociedad que la oprime». Pero no lo hace así, lo hace de una manera mucho más natural, diciendo, bueno, hay un problema porque la sociedad de magos no va a aceptar a Escarina, vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Simplemente lo plantea de esa manera. En la vida hay muchos problemas y hay que solucionarlos. Así que al final es una historia muy simple, pero como está regado por ese humor, por ese personaje que es Yaya, por ese mundo disco que tiene muchos detalles que son muy interesantes y que son muy graciosos, entonces le dan mucha chispa a la novela. El libro me encantó, lo devoré. No, bueno, los libros de Pratchett no suelen ser muy largos, pero se devoran porque te ponen de buen humor, entonces no quieres dejar de leer porque tú venías de tener un día de mierda y Pratchett ha conseguido que estés sonriendo. La última curiosidad es que, y cuando lo leí me hizo muchísima gracia, en español la novela se llama Ritos Iguales, pero en inglés el título de la novela es un juego de palabras porque se llama Equal Rights. Rights de ritos, pero que se lee igual que equal rights, que sería igualdad de derechos. Entonces en el título hace ese juego de palabras que me parece súper chulo y que si lo lees en español te lo pierdes. Es una de las putadas de leer a Pratchett en español, o traducido. Vale la pena cuando lees a Pratchett buscar esas curiosidades porque son muy graciosas. Y la última novela, mirad quién se ha venido a saludar, porque le he puesto la mantita aquí. Entonces ella solo se quiere tumbar si hay mantita. Si no hay mantita, no se quiere tumbar. Y la última novela que cogí en enero fue una novela que tenía mucho miedo de coger porque tuvo muchísimo hype en su momento. Y fue una novela que salió en todos sitios y todo el mundo la alababa y todo el mundo decía que era la hostia. Y a mí me daba, en ese momento, cuando una novela tiene tanta visibilidad, me da como, le cojo como manía y es como, ay, pues no la quiero leer. Pero me la regalaron, la tenía ahí en la estantería y ahora que ya ha pasado todo el boom, ahora es cuando a mí me apetece leerla. Y además me parece que es la manera de saber si realmente la novela es buena por ella misma o es que ese hype se ha ido contagiando entre todos los lectores cuando salió y es ficticio o está hinchado, por decirlo de alguna manera. Se trata, y todos la conoceréis seguro, de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Espero decir bien el nombre. Todos conoceréis a la autora porque se ha hablado muchísimo de ella. Yo solo os voy a contar una pequeña curiosidad, y es que Chimamanda, cuando vivía en Nigeria, se crió en la casa que había sido hogar de un autor muy famoso nigeriano que se llama Chinua Achebe. Y a lo mejor este nombre os suena porque yo tengo un libro pendiente para leer de él que dije que quería leer en 2019, que es Todo se desmorona, que forma parte de una trilogía, que es muy famosa, que es muy recomendable. Y me pareció curioso que estos dos escritores vivieran en la misma casa, no sé, me pareció una curiosidad más sobre la autora que a lo mejor no se ha mencionado tanto porque es una chorrada, pero de la autora probablemente ya sabéis mucho. Esta novela, como sabéis, nos habla de Ifemelu, que es una chica muy joven que se cría en Nigeria y que por una serie de circunstancias emigra a Estados Unidos. Esta chica en su juventud sale con un chico que se llama Obinze y que se queda en Nigeria cuando ella emigra. Lo que vemos en el libro es la historia en paralelo de los dos personajes, aunque la protagonista realmente es Ifemelu y el alma de la novela está con Ifemelu, aunque también veamos la historia de Obinze. Tiene como dos símbolos esta novela: el tema del pelo, que sale desde la primera página, y el tema de que ella se da cuenta de que empieza a ser negra cuando emigra a Estados Unidos, porque en Nigeria ella solo es Ifemelu. En cualquier caso, ella en Estados Unidos tiene una vida difícil al principio. Una de las cosas que decide hacer cuando llega a Estados Unidos es abrir un blog en el que ella vuelca todos esos pensamientos sobre la raza que empieza a tener cuando llega a Estados Unidos, porque ya os digo que antes ella no le daba ningún sentido, para ella no tenía ningún sentido el tema de la raza. La verdad es que esos artículos del blog
Bueno, están bien, pero me da la sensación de que son artículos que Chimamanda hubiera querido escribir, no que Ifemelu hubiera escrito. No me cuadran los artículos con cómo es Ifemelu y lo inocente y lo impulsiva que es. Los artículos son como más maduros, más reflexivos. No, para mí no me cuadran, para mí es Chimamanda quien escribe esos artículos y no Ifemelu. Y ella como personaje sí, me gustó, pero no me enamoró. La verdad es que es una chica que no... Ya os digo, es muy impulsiva, lo cual no digo que sea malo, pero me pareció que ella simplemente se deja llevar. A mí me parece que Americana es una novela muy plana en el sentido de que cuando las cosas van mal, van muy mal, y todo va mal, y todo es horrible, y cuando las cosas empiezan a ir bien, todo es muy fácil, o todo va muy bien y las cosas le van muy bien a Ifemelu y se encuentra con parejas que son la hostia y no... Me pareció poco realista en este sentido, la verdad. De hecho, la historia de Ovince me parece bastante más realista y no se le da el mismo protagonismo ni de coña. Con lo que yo me quedo son los detalles. Creo que Chimamanda trata muy bien y le da mucha importancia a los detalles que hacen que Ifemelu se sienta negra en Estados Unidos. La historia ocurre en un momento en que la sociedad estadounidense ya no es tan racista como antes, pero lo más importante es que no está bien visto ser racista. Entonces hay esa situación tan ridícula y tan artificial en la que los blancos intentan simpatizar con los negros e intentan hacerles ver que les entienden, que les comprenden, que la sociedad ha avanzado mucho y que ahora ya no hay racismo y que por lo tanto no hay motivos para quejarse. Y ella básicamente lo que reivindica es: no tenéis ni puta idea. Como blancos no podéis opinar cómo se siente una persona de color en un mundo occidental gobernado y dominado por blancos en todos los aspectos de la sociedad. Políticamente, a nivel de ideales estéticos, ideales de belleza, todo está gobernado por la raza blanca aún. Y esa especie de paternalismo que a veces pueden tener los blancos con los negros, como diciendo, bueno, ya está solucionado, es molesto que sigáis quejándoos, creo que ella lo hace muy bien a través de todos los detalles que va mencionando durante la novela. Al final, con la idea que te quedas es: no, realmente siguen teniendo muchos motivos por los que quejarse. Creo que es muy positivo que la gente que se sienta atraída por esta novela por la trama, porque en el fondo pues hay una historia de amor y es una chica joven que se abre camino y supera dificultades. La gente que se sienta atraída por esa trama, creo que es muy positivo que además se lleve todos esos detalles y todo ese conocimiento que tiene Chimamanda por ser mujer y por ser negra y por haber vivido en Estados Unidos. Yo creo que es con lo que me voy a quedar de Americana, con el tiempo. Cuando pase mucho tiempo me voy a acordar de esta novela por estos pequeños detalles, más que por la historia o por la trama o incluso por Ifemelu, que ya os digo, a mí no me parece un personaje a destacar. Y ya está, esto ha sido lo que he leído en enero de 2019 y a ver si me animo a hacer el vídeo de repasando un poco lecturas de 2018 que me parecen destacables para ya cerrar el 2018 definitivamente. Y nada más, espero que nos veamos muy prontito y que tengáis una buena semana. ¡Chao!